En mi infancia el teatro estaba en las salidas con mis viejos. A mi mamá le gustaba mucho el teatro, mi papá no, pero iba. Mi papá era muy del cine, así que con mi viejo era ir mucho al cine. Y en el teatro me dio un beso, la mujer más hermosa que me dio un beso en la vida fue Sara Montiel, que estuvo en un teatro y la fuimos a ver. Las muy nuevas generaciones ni idea quién es Sara Montiel, una diosa. Y ella hacía, cantaba una canción que era muy famosa, que era La Violetera, una canción muy española, y bajaba al público y repartía ramitos. Y mi vieja se dio cuenta que yo estaba muerto de amor, era niño. Y dijo, andá, Sonso, dale un beso. Y fui y fue maravilloso. Y después recuerdo que me impactó mucho también una obra que vimos, que se llama Giacomo, que es de Armando Discépolo. Yo no sabía quién era Armando Discépolo, ni lo supe hasta grande, pero la obra me había fascinado. Creo que todas esas cosas fueron dejando un poquito de huella, ¿no? Y además jugaba mucho solo y era muy teatrero en ese sentido. El primer recuerdo que tengo de obras de teatro son las de la escuela. Yo las cito porque son de aprendizaje también. Yo después cuando las repaso en el tiempo, incluso las utilizo de ejemplo, ¿no? En una obra que hacíamos en la escuela, en aquella época era el Día de la Raza, el 12 de octubre, entonces las maestras habían preparado una obra de teatro y la obra era de Colón visitando a los reyes y explicándoles su viaje. Y a mí me tocó hacer de rey Fernando. Y me había parecido, tenía un texto en una parte que cuando le contaba a Colón su teoría, que había tomado de Copérnico obviamente, Fernando VII le decía, mis marinos dicen por ahí que eso es bla, bla, bla. Y a mí me parecía que quedaba muy bien este gesto. Entonces, mis marinos dicen por ahí, pero con el correr de los ensayos y cuando llegó la función, yo esto cada vez lo alargaba más y terminó en una obra cómica. Por eso digo que sirvió de aprendizaje. Bueno, y los comienzos ya más formales en teatro fueron en la agrupación Arteón, que era una agrupación de mucho peso, trascendencia en el teatro independiente de Rosario, y ahí tuve varios maestros. Tuve de maestra a Chiqui González, y lo tuve de maestro al director, que es Néstor Zapata, y de ellos, bueno, aprendí, te diría, todo lo que en aquel momento era nuevo para mí. Pero yo rescato, más allá de la enseñanza propiamente del teatro, las cuestiones éticas respecto del teatro que uno debiera abordar, que no es una exigencia ideológica, sino de la ética de la sinceridad con uno y del compromiso con la obra. Es decir, busquemos hacer un teatro que tenga cierta profundidad, que tenga algún mensaje. Eso era lo que había aprendido. Y yo lo junté también con algunas cosas que me habían sucedido en la vida y de experiencia, y ese fue el aprendizaje. Después en lo teatral mismo, sí, de metodología para poder abordar la escena desde el actor, y además con Arteón yo tuve experiencias muy fuertes a lo largo de trabajar con ellos. Por ejemplo, la primera obra de teatro que yo escribí en mi vida la hice con ellos y la estrené con ellos, que fue para Teatro Abierto del 82. Yo había conocido a un personaje real y se me ocurrió hacer una obra, y bueno, y Néstor y Chiqui me alentaron mucho para que la hiciera,
y en coautoría con una compañera, Mirta Senestro, porque solo después me dio miedo, pero hice la primera obra de teatro y la estrené con ellos. Después tuve otros maestros, estuve en pantomima, hice no mucho tiempo, pero por lo menos para conocer la técnica, conocer la disciplina en pantomima. Con Daniel Ortega habré estado unos meses, nomás no es que me convertí en mimo. Después tomé cursos de clown, que es la técnica del payaso, y fue con Sergio D'Angelo, que es un rosarino, radicado en Buenos Aires hace muchos años, y él había tomado la técnica de Raquel Sokolowitz, que fue una maestra importante en esa disciplina. Tomé algunos cursos de comicidad, muy pocos, con Norman Brisky, en un taller que sigue teniendo, creo, en Buenos Aires. Y después estuve viajando y semi-instalado en Buenos Aires para estudiar con el maestro Raúl Serrano. Raúl Serrano, que me aportó desde el método que se llama el método de las acciones físicas. Tal vez escucharon nombrar alguna vez al señor Stanislavski, el famoso Stanislavski, que revolucionó la técnica del actor, y en una segunda etapa que había modificado su propia teoría, que no alcanzó a desarrollar del todo porque lamentablemente falleció Stanislavski, y gente como Raúl Serrano, que había estudiado en Rumania, en Inglaterra, en Francia, con otro grupo de gente, terminaron de desarrollar esta teoría y él daba esa clase. Así que a mí me aportó eso que me parece valiosísimo. Dirigir en teatro es contener el actor, primeramente, porque es una cosa muy insegura el escenario, ¿no? Uno está siempre lleno de dudas de cómo abordar el personaje, de cómo trabajarlo. Entonces la primera tarea, me parece, del director en teatro es contener el actor y darle herramientas y escucharlo mucho y aceptar lo que propone y devolvérselo y hacerlo sentir cómodo en esa inseguridad, porque para el director también es inseguro. Uno decide sobre inseguridades, no es que decide con la seguridad de decir, sí, es esto. Llega un momento que en tantas dudas uno dice, bueno, voy a tomar por acá, es lo que más me convence, pero después tiene todas las dudas igual. Y eso es maravilloso. Que aún refrendado con el público, que a lo mejor le gustó eso, no sigue dudando. Y está bueno seguir dudando. Pero creo que el primer deber del director es contener a los actores y darle elementos. Y estimularlo también, incentivarlo. Tiene que ser motivador, no puede ser un director, creo yo, que no motive a sus actores, porque nadie puede hacer cosas importantes si no se siente importante. O mejor dicho, puede hacer muy mal las cosas si se siente que está mal, que lo que hace. En fin, es una tarea muy interesante en ese sentido. Y creo que el director tiene que estar muy abierto a escuchar a todos. Lo que no significa que haga lo que dicen todos, porque justamente el director sintetiza lo que está pasando y debe tener fundamentos para decir por qué sí y por qué no alguna sugerencia, ¿no? Me pasa muchas veces, che, Dali, si acá dijera así, la verdad que tenés razón, y lo cambiamos, no hay problema. Pero otras veces no, porque no va en línea con algo que uno quiere hacer, o con la estética, o con el mensaje, o porque no condice con el personaje, para ponerlo en términos de un ejemplo, en esta obra que es Borges y Fontana Rosa. A ver, Borges no era un señor que iba a llegar y iba a haber un grupo de gente en un bar y le iba a decir que es salud la barra, ¿no es cierto? O sea que podría ser simpático, pero no corresponde, no es creíble. Bueno, eso creo que es la tarea del director. Después está toda la cosa del montaje, la visión de cómo es la puesta en escena.
pero eso es otra cosa. A mí me parece muy importante el trabajo del director con el actor, porque el teatro es el reino del actor. Una vez que empezó la función es el actor y el público. El director no puede hacer nada, se come las uñas, nada más. Pasa como el director técnico en el fútbol. Ya está, les dijo a los jugadores y ahora a jugar. Entonces hay que hacerlos jugar lo mejor posible, darles confianza y todo eso. Todo lo demás no es que sea secundario, pero me parece a mí, por lo menos en mi criterio, poner el acento en los actores y las actrices. Me parece que cada obra tiene una raíz distinta y una motivación distinta por la que surge. Muchas obras de las que uno encara, que no quiere decir que todas se hagan, parten de una idea. ¿Qué pasaría si, por decir algo, de una hipótesis muchas veces? ¿Qué pasaría si se encuentran dos personas que dejaron de verse por 30 años y descubren X cosas? Pero a mí me han resultado, por lo menos en poner en escena, las que surgieron, como que apareció la idea, a veces producto del trabajo, producto de estar pensando en algo o de ver algo. Y después yo no recuerdo muy bien cuál fue el punto de partida. En el caso de Borges y Fontana Rosa, que es la obra que vamos a representar, creo yo que fue el impacto que provocó en mí la muerte de Roberto Fontana Rosa, a quien conocí, traté, compartí a veces cafés y asados compartidos de fútbol que se jugaban en el legendario Bar El Cairo. Se jugaban partidos entre parroquianos leprosos contra parroquianos canallas, como corresponde, con asado en el medio, entonces, y con Roberto. No pertenecía yo a esa famosa mesa de los galanes, yo me sentaba en otra mesa, pero me cruzaba, y además, como también tengo de profesión ser publicista, muchas veces he trabajado con Roberto porque hemos utilizado cosas de Inodoro Pereira o de alguna de sus personajes. Y creo que la muerte de él me impactó más de lo que yo creía, porque no pasó mucho tiempo y que yo empecé a escribir un cuento. Esto empezó siendo un cuento y no me acuerdo cómo surgió. Surgió de pensarlos a sus amigos en la mesa a poco que él murió, extrañándolo, y como los conozco, no queriendo entrar en esa cosa ni nostálgica ni nada. Son unos duros ellos. Creo que con eso empezó. Y fue surgiendo, porque los personajes que los conozco me puedo imaginar más o menos qué dirían en esa situación. Pero al mismo tiempo surgió la idea de que con la invocación del recuerdo aparecieran estos espíritus y pudieran participar pasivamente con los vivos, ¿no? O sea, esos espíritus podían ver a los vivos y escucharlos, mas al revés no. Por eso digo que es una cosa que surge, no es una ocurrencia, porque muchas veces me suelen preguntar cómo es este encuentro de Borges y Fontana Rosa. Digo, mira, surgió porque en el transcurso de que se iba escribiendo el cuento, con la charla de la mesa, en un momento recordaban a un mozo y entonces aparecía el mozo. Y después en un momento, eso sí, me acuerdo que recordé una anécdota de uno de la mesa que alardeaba de que lo había conocido a Borges a instancias de un periodista, qué sé yo, y entonces se me ocurrió poner eso y aparece Borges, y bueno, después lo demás fue surgiendo, ¿no? Después hay una parte que interviene uno con la fantasía. Respondiendo a otra parte de tu pregunta, es que a veces uno imagina la puesta, pero yo trato de que sean las cosas mínimas, porque es del director después cómo
cómo va a ser la puesta y en los ensayos donde surge más, salvo pequeñas cosas, ¿no? Decir, bueno, cuál es el ámbito, dónde van a estar, más o menos cómo puede ser, pero no muy determinada la puesta porque queda muy rígido, me parece a mí. Y además porque en lo particular a mí me gusta el teatro puro, me gusta el teatro despojado, en donde el centro son los actores y la historia. No me queda otra que manejarme con lo que a mí me impacta y me gusta. Entonces, me pasa que las obras de teatro que tienen una escenografía muy detallada, muy naturalista, a mí me distrae, me dice todo el tiempo que eso es de mentira. No como en el cine demanda ese realismo, pero en teatro me pasa a mí, y como me pasa a mí digo, bueno, yo prefiero un teatro que tenga lo mínimo. Anton Chekhov decía que todo lo que está puesto en un escenario tiene que estar en función dramática, tiene que tener una utilidad dramática, no está de adorno. Entonces, una pared sí es un decorado y está mostrando un ambiente, pero el ambiente también lo hace el actor. Bueno, son decisiones, después le va bien o más o menos o mal, según el público que le toque, pero estoy persuadido de que el público se engancha con la historia y con el actor. Lo he visto mucho eso. También he visto obras de teatro con una escenografía increíble y también a la gente le gusta y a mí también me ha gustado, pero me pasa eso, me dice todo el tiempo que eso es de mentirita. He visto obras como Gepetto con Ulises Dumont, que eran él, una silla y su compañero, su partener. Y la historia. Maravilloso. Sí, ya sé, me van a decir, bueno, pero era Ulises Dumont. Bueno, tratemos de ser un poco como Ulises Dumont para vender la historia, no de ser menos. Yo creo que el actor necesita formación, aunque los ha habido y muy buenos, absolutamente intuitivos, pero necesita una formación. Todo lo que pueda incorporar en su formación enriquece. Quiero decir, si el actor va a un taller de teatro y se enfoca solamente en las técnicas teatrales, bueno, conocerá de las técnicas del actor para resolver una escena y una obra de teatro. Ahora, si además se nutre de conocimientos sobre historia del arte, sobre la música, sobre la fotografía, sobre el cine, bueno, eso también forma parte del actor, de su bagaje, digamos. Pero todo esto, creo yo, no hace más que ponerle conocimientos a una persona que está interesada en actuar. No garantiza que vaya a hacerlo bien. Mi maestro Serrano, yo digo mi maestro Serrano porque uno se apropia de los maestros que quiso, o mi maestro Néstor Zapata, pero mi maestro Serrano decía, yo enseño esto, que es como la maestra les enseña a escribir, pero eso no garantiza que vayan a ser escritores. Y esto es lo mismo. ¿Qué condición tiene que tener un actor? Me parece que son muchas. A mí me parece que la primera es amor, cariño por esa profesión y por el desarrollo de esa profesión. Lo que le va a dar tiempo de ocupación en eso. Quiero decir, le va a permitir ensayar horas y horas y horas sin que se canse, sin que se aburra. No puede ser que un actor diga, no, ya está, ensayamos una hora, chao. ¿Cómo en una hora? Sí, una vez por semana. Y más no se puede. O te dicen zafa. ¿Cómo zafa? ¿Cómo va a trabajar para zafa? No se trabaja para zafa. Tiene que estar bien y cuanto más detalle le encuentre, pero eso está en la actitud de cada uno. Lo otro es conocimiento. Hay gente que conoce mucho, pero muchísimo de todas las técnicas para que el actor resuelva
y las conoce hacia el dedillo, pero no es solo la práctica. Si uno se compra los libros de Stanislavski y los lee y sale a actuar, es una práctica, es una dedicación y es un cariño, una pasión. Es decir, no, esto espera que podría ser más así. Y depende muy de cada uno. Vuelvo a repetir, del mismo modo que en otras carreras, ¿no? Uno que puede estudiar abogacía, conocer todas las leyes y no ser un buen abogado, ¿no? Y esto es más o menos así. Pero yo creo que lo que, como en todas las cosas, lo que diferencia a un actor de otro, incluso algunos con menos conocimientos, es eso, es la pasión y el cariño que le pone y el compromiso con esto, ¿no? Decir, no, espera, che, mira, necesitamos ensayar un día más, 4 horas, porque, sí, no hay ningún problema. Es la diferencia con otro que dice, no, pero a vos te parece, si así está bien, si a la gente le gusta. Entonces, si vos te excusás en que a la gente le gusta, no sé cómo saber lo que a la gente le gusta, no se puede saber. Al escritor inglés Chesterton había viajado a París y cuando volvió en un reportaje le preguntaron, ¿y cómo son los franceses? No sé, no conozco a todos los franceses. Y bueno, esto no puedo saber qué es lo que quiere la gente. Y también eso, a mí por lo menos me parece bien que un actor no se dedique a complacer un público, porque hoy el público, si es que existe la gente quiere, puede querer una cosa y mañana otra, y nosotros ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que el público quiere o hago lo que quiero yo y espero encontrarme con mi público? Si no, no hubiera sido posible Piazzolla. Imagínense que Piazzolla hubiera dicho, no, está bien, voy a hacer otro tango porque este no lo quiere la gente. Hizo lo que tenía que hacer. Bueno, eso. Yo creo que todo es difícil. Creo que todo es difícil. Lo primero que se me ocurre decirte es que lo más difícil es sostener la pasión a pesar de. Porque es a pesar de todo, es a pesar de que muchas veces todos nosotros tenemos que dedicarnos a otra cosa para sostenernos porque económicamente no nos da, es a pesar de que hay una crítica social velada, de hecho que mucha gente le decía, ¿qué haces vos? Hago teatro. ¿Y de qué trabajas? ¿Cómo de qué trabajo? Hago teatro. ¿Y vivís de eso? No, también hago otra cosa, pero es un trabajo. Justamente, pero vuelvo a atarlo con la pasión y el cariño, por eso. Tiene muchas trabas, lo más difícil es eso, todas las trabas que tiene, desde lo económico, desde lo social. Nunca es el momento de hacer teatro. Si te dicen, ahora vas a hacer esta obra. Mira, yo estoy preparando ahora una cosa que todo lo que podría decirse sentido común, entre comillas, me dicta que no lo haga. Estamos preparando una adaptación del Martín Fierro que convertimos en ópera. Lleva un montón de gente, lleva un montón de trabajo. Bueno, ¿con qué sostiene uno eso? Con la pasión, con la convicción de que yo estoy haciendo eso porque me gusta, porque me vuela la cabeza y no me importa qué es lo que esté de moda y le guste al público. Pero creo que lo más difícil de teatro es eso, sostener pese a todo. De los directores de teatro que puedo hablar son de los que me dijeron a mí, en principio, porque ahí hay una experiencia por lo menos para dar una idea. Es decir, yo pienso que este director, y de los directores que tuve, como Néstor Zapata y Chiqui González, son los que más destaco, justamente por esto que dije antes, por la contención y la comprensión. Y además porque también aprendí de ellos, viéndolos dirigir o dirigiéndome, darme cuenta cuáles eran los incentivos que utilizaban. Eso respecto de la propia experiencia. De lo que veo, me gustan muchos directores, pero yo destacaría a un director que es más conocido como dramaturgo, aunque dirige, que es Mauricio Cartún. ¿Y por qué? No sé si tanto por las obras o por cómo veo que está la puesta, sino
porque justamente hace, a pesar de, y está muy claro que hace lo que le gusta. Se expone a encontrar sensibilidades parecidas a la de él, que pueden ser 10, 5 o miles, pero no está preocupado por eso. Entonces hace esa obra de teatro. Y eso es lo que dirige y me gusta eso. Después hay muchos, sería un irrespetuoso decir algunos sí, otros no. Hay muchos directores buenos, pero digamos yo destaco eso porque lo veo más clarito. Además también vuelvo a repetir, habría que ver el director. Una cosa es ver la puesta en escena y a lo mejor creer que hay una cuestión del director y puede que sea del elenco, ¿eh? Y el mismo director en otro elenco es otra cosa. Entonces, un poquito injusto. Pero bueno, puedo destacar eso de Mauricio Cartún, que no debe hacer teatralmente. Y me parece que hostigar a sus actores, al elenco, de subestimarlos o de exigirle más allá de lo que se pueda exigir. O a lo mejor de la manera que se hace, porque a mí me parece que es más interesante poder trabajar a partir de las limitaciones que con el ideal. ¿Qué quiero decir? Yo quiero que esta escena vos la hagas como Marlon Brando en Apocalipsis Now. Y no soy Marlon Brando, te va a decir el actor. Entonces hay una frustración para las dos partes, para el director y para el actor. A ver cómo lo podés hacer vos. Creo que el trabajo del director está justamente sacar lo mejor de ese actor con lo que tiene y más con lo que no tiene. Si el tipo tiene una cuestión X, bueno, voy a explotar esa cuestión X que podría ser negativa y voy a tratar de ponerla a favor. No sé si es claro lo que trato de decir, pero trabajar con las limitaciones. Las limitaciones son muy potentes, no son un impedimento. Siempre digo, ¿por qué existen los aviones? Pues porque no podemos volar. ¿Por qué existe un instrumento tan lindo como el saxo? Porque había un señor que se llamaba Sax, creo, que no podía tocar bien el clarinete o le salía un sonido horrible y entonces dijo, bueno, voy a hacer uno que latoso suene bien. Eso es trabajar con las limitaciones. Entonces creo que si algo no debería hacer, cada uno hágase lo que puede y lo que debe, pero creo que no está bien que un director exija por encima de lo que puede dar su elenco, sino más bien tomar de lo que puede dar y hacerlo mejor. Y fueron muchos momentos, no podría decir que hay uno por encima de todos los demás. En el estreno de la primera obra de teatro que trabajé, que dirigió Chiqui González, yo descubrí que esto era lo mío. Recién ahí, mirá que hice 2 años de los talleres esos de Arteón, iba y yo la verdad que no sabía por qué iba. Sí, mejor dicho sabía, porque me había frustrado como pintor de cuadros, que yo creí que iba a ser pintor de cuadros, y me habían echado a patadas de la Escuela de Bellas Artes, que se rendía con un dibujo, y yo fui todo canchero creyendo que un dibujito, una botellita, un cosa, dijeron, usted no entra acá. Una frustración terrible. Entonces un amigo me dice, no, pero vos tenés que hacer teatro. Yo, ¿teatro? Sí, vos tenés que hacer teatro. Andá, y me hizo anotar en Arteón. Y yo fui, me anoté y fui los 2 años, y la verdad que no sé por qué fui. Seguía, qué es eso, digamos que porque ocupaba el tiempo, pero no, y cuando hicimos esa obra de teatro, que fue una creación grupal, es decir, cada uno desarrollaba su personaje a la vez escribiendo, que sintetizaba Chiqui como directora, y me pedía que pusiera más empeño, porque lo hacía como de broma. Dice, mira que generaste un personaje interesante, dice, pero lo estás desperdiciando, pues te digo de la motivación, es muy importante. Pero pasó. Pero llegamos al día del estreno y yo estaba ahí nomás. El día del estreno, cuando empecé a preparar el bolso con la pilcha del personaje y las cosas, ahí me empecé a emocionar y me fui caminando al teatro porque iba llorando de la emoción que tenía.
Me dijeron que no toque acá y toqué, ¿viste? Y ahí descubrí que eso era lo mío. Pero esa era una de las grandes emociones. Tuve muchas grandes emociones. No sé decirte una en particular como la que pudiera medir más. Otra muy, muy fuerte, muy grande, fue que esa primera obra de teatro que yo escribí, que conté antes, se llamaba Walter Molina, Último Round. Yo había conocido a un señor ex boxeador y pensé que iba a escribir sobre eso, sobre un ex boxeador en decadencia. Pero resulta que cuando hablé con él y le pude hacer un reportaje, sin contar detalles para no abrumar, descubro que el hombre había dedicado su vida a una militancia, era vendedor ambulante, es decir, de los que podemos ver en la calle, con una lona tendida ahí, vendía cosas, y se había dedicado a generar en la dictadura genocida de los años 70, creó el sindicato de vendedores ambulantes, porque no podían trabajar, porque... Entonces me cambió la historia cuando y salió para otro lado. La obra se llamó Walter Molina, Último Round, y el día del estreno fue fuertísimo, que todos esos tipos que fueron obviamente invitados, todo un gran grupo de vendedores ambulantes, hombres rudos, casi todos boxeadores, duros, ásperos, vinieran en fila agradecidos, con lágrimas en los ojos, a darme un abrazo. Fue muy fuerte, pero tengo muchas historias fuertes con el teatro. Todo es fuerte en el teatro, todo es hermoso. Qué sé yo, todo es emocionante. Bueno, se trabaja con emociones, es decir, que si uno no se emociona, no se puede dedicar al teatro, se puede dedicar, qué sé yo, a otra cosa. Yo creo que el apoyo estatal para los grupos independientes de teatro, para el teatro independiente en general, porque por ahí no hay grupos, pero sí gente que de manera independiente hace teatro. Me parece importante que estén a disposición dentro de un presupuesto razonable justamente para desarrollar la actividad. Pero también me parece importante que los grupos o las personas dedicadas al teatro tengan autogestión y aprendan a autogestionarse y lo busquen. Porque sea como sea, no va a alcanzar para todos. Entonces, pongamos por caso que se hace un concurso para determinados elencos y darle un subsidio a cada uno. Bueno, van a haber para 10. ¿Cómo ocurre? Bueno, y los otros 50 no tienen. Entonces, bueno, si te quedaste sin subsidio no haces teatro. Me parece que está bueno aprender a no contar con el Estado. No porque el Estado no esté presente, que a veces lo está más y a veces lo está menos. No importa eso. Sino porque si no te quedás sin hacer teatro. Y vuelvo a lo de la limitación. No tengo para hacer la gran escenografía, pero lo tengo que hacer bien igual, ¿eh? No puede ser que haga una obra de época y diga la mesa del comedor es un cajón de manzana y 4 banquitos. Cualquier vecino, amigo vas a tener que te pueda prestar una silla más acorde con eso. Sin entrar en detalles. De los partidos políticos que vos me preguntás, yo no creo que uno tenga que recurrir a un partido político para decirle, che, salvo que haya una cuestión que lo vincule directamente y diga, mire, nosotros vamos a hacer, por decir algo, la historia de Lisandro de la Torre, ustedes del PDP, ¿pueden ayudarnos? Bueno, eso, pero tampoco creo que tengan obligación para decir la verdad. Depende de la gana, si les sirva, porque también vos vas a ofrecer una cuestión utilitaria, no es que vas por una gran causa. Me parece que es importante las dos cosas, tener en cuenta el Estado, y si el Estado no está, o no puede, o no quiere, después hay gente enojada, dice, no, ve que esto, porque le dan a esto y a mí no, qué sé yo. La verdad que siempre uno lo va a medir de manera injusta, pero es muy subjetivo. Creo que está bueno
considerar las dos cosas. Tal vez porque en la época que yo empecé a hacer teatro, que era justamente en los años de la dictadura, no había un Estado. Nadie iba a poner un solo centavo para que estos grupos hicieran obras que encima estaban en contra, ¿no? Era muy politizado. Entonces, creo que uno tiene que aprender a rebuscárselas y sí, pedirle al Estado, ¿cómo no? Yo lo hago. A veces me dicen que sí, a veces me dicen que no. Bueno, pero lo sigo haciendo. Bueno, Borges y Fontana Rosa en un bar del Paraíso, como conté antes, una obra que surgió a partir de la tristeza, es que como decimos en las gacetillas, ¿no? Es una manera de querer retenerlo un poco más con nosotros a Roberto, y que ese encuentro circunstancial en un más allá con Borges y casual ahí, no es, digo para que ser honesto con el público, no es que solamente son ellos dos, ahí están, es un elenco de 7 u 8 actores. Y me gustaría nombrar a los muchachos. Actúan Lucas Vidoletti, Norberto Gallina, Mariano Rey, Billy Páez, Nico Juárez, Kiko Sallini y quien les habla, Dalí López. Los nombro así despacito porque no me quiero olvidar de ninguno. Y en la técnica está Chelo Longhi. Bueno, quiero agradecer especialmente a nuestra gestora cultural, que es Claudia Saldaña, que gracias a ella, a sus gestiones, que vamos a estar acá este viernes 23 en el Teatro Dante, en el hermoso Teatro Dante, a las 21 horas. Esperemos que puedan concurrir. Gracias.